Muy buenas tardes, estimados participantes. Somos B-Lawyer y en esta ocasión vamos a desarrollar el diplomado en contrataciones con el Estado. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Manuel Gómez. Eh, en este momento vamos a activar tanto el audio como la cámara del doctor. Un momento, por favor. Buenas tardes. Muy ¿Me buenas escucha tardes, bien? estimado doctor. ¿Nos logra escuchar bien? Sí, perfecto. Muchísimas gracias, estimado doctor, por acompañarnos el día de hoy. Es grato tener su presencia y que siempre nos apoye en estos proyectos. Doctor, el día de hoy va a desarrollar la presentación con PPTs o va a ser de forma oralizada. Con PPT, Ya, perfecto, estimado doctor. En este momento vamos a habilitar la opción para compartir. Ya está habilitada. Vamos a realizar la presentación de su reseña y le brindamos el uso de la palabra para que pueda empezar a desarrollar el tema. ¿Sí, doctor? perfecto. Muchísimas gracias, estimado doctor. Estimados participantes, muy buenas tardes. Hoy desarrollamos la sesión número 3 del Diplomado en Contrataciones con el Estado. El día de hoy tenemos la presentación del doctor Manuel Gómez, quien disertará el tema respecto al OCE, composición, funciones, ética y transparencias en las compras públicas. Manuel Gómez es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con título de segunda especialidad en Derecho Administrativo por la misma universidad. Asimismo, cuenta con estudios de especialización en contratación pública, derecho administrativo y arbitraje. Actualmente se desempeña como consultor en materia de contratación pública, es árbitro y es miembro del Consejo de Apoyo Institucional de la Asociación Derecho y Sociedad. Estimado doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Le cedemos el uso de la palabra. Gracias. Muchísimas gracias a todos en primer lugar a Biloyer por la invitación. En esta oportunidad voy a hablarles del organismo supervisor de las contrataciones con el Estado, tanto de su composición, funciones, ética y la importancia de la ética y transparencia en las compras públicas a través de su participación. Para tales efectos, he preparado una presentación bajo el siguiente esquema, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de qué es el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado, cuál es su función principal. Y para ahondar en este tema, voy a efectuar una suerte de introducción sobre las compras públicas, sobre su importancia en el marco del régimen, sobre su importancia para los intereses públicos que persigue el Estado y de ahí voy a enlazar a la necesidad de que exista un organismo supervisor en el marco de este régimen. Posteriormente, vamos a hablar de la estructura orgánica y la composición del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Vamos a ver cómo se compone este organismo público, cuáles son las funciones que desarrolla cada uno de sus órganos y cómo a través de ellos también se realiza la supervisión, se hace una supervisión más eficiente y óptima con la finalidad de poder optimizar las funciones, su función principal que es en realidad hacer prevalecer la normativa de contrataciones públicas tanto a nivel de las entidades públicas como también dentro de los proveedores. Seguidamente, vamos a analizar las funciones propiamente del organismo supervisor en el marco de la Ley de las Contrataciones con el Estado y su reglamento. Vamos a efectuar una clasificación bastante operativa para que se pueda entender. Vamos a verificar cuáles son los órganos competentes para ejercer tales funciones y vamos a poner algunos ejemplos para que se pueda determinar cómo estas funciones se desarrollan en el marco de las tres fases de la contratación pública. Además, vamos a analizar también la importancia del fomento de principios básicos de ética y transparencia. Vamos a ver qué decía el anteproyecto de ley de contrataciones con el Estado, qué dice la OCDE al respecto, por qué es importante, cuáles son los principales principios que deberían optimizarse para lograr una ética y transparencia transversal en el marco de las compras públicas. Y finalmente vamos a hacer una suerte de análisis sobre cómo observamos la función del organismo supervisor de las contrataciones con el Estado al día de hoy, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, qué se puede mejorar. Empecemos entonces por la primera parte. ¿Qué es el OCE? El OCE es un organismo público. Ya veremos que es un organismo técnico especializado que se crea de manera excepcional para labores complejas. Ahora bien,
En este caso, la finalidad principal del organismo supervisor de las contrataciones con el Estado es justamente vigilar, verificar que se está cumpliendo la normativa de contrataciones públicas, pero no solamente a nivel de los proveedores, sino también dentro de las entidades, cómo las entidades administran sus procedimientos de selección durante las tres fases, desde la etapa de actos preparatorios, pasando por la etapa de selección, inclusive también durante la ejecución contractual. La idea justamente es que optimizar a través del régimen que se logren las finalidades públicas que están inmersas en cada contratación. Y para esto va a tener diversas funciones, ¿no? Como la función normativa, la sancionadora, la consultiva y la supervisora, ¿no? De la cual hemos hablado hace poco. Ahora bien, dentro de lo que son los organismos técnicos especializados, como bien lo establece también la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en este punto es importante también analizar esta base legal, que es la normativa que rige, digamos, el funcionamiento de la administración pública en general, que resulta transversal para todo el entendimiento de las funciones que realizan las entidades públicas, incluidos también los organismos públicos descentralizados, como lo es el OCE. Em, Se establece que este tipo de organismo técnico especializado tiene por función la planificación y supervisión y la ejecución de políticas públicas que demandan un grado mayor de autonomía en relación a un sector específico. En este caso, claramente, a nivel del régimen de contratación pública, pues involucra diversos sectores, no solamente pues estamos hablando de un sector específico como salud, educación, sino por el contrario, ¿no? Em, Confluyen diversos sectores y justamente he ahí la complejidad y la necesidad de que exista un organismo técnico especializado que permita verificar el cumplimiento adecuado de la normativa en el marco de las contrataciones que celebran las entidades públicas. ¿Y ello por qué? Vamos ahorita justamente a verificar, a ver o analizar la importancia del régimen de contratación pública. ¿Por qué se requiere un organismo técnico especializado, no? ¿Por qué simplemente no hacemos la ley, se lo dejamos al legislador que realice toda la ley con el reglamento, que realice las directivas, y simplemente dejamos al azar su cumplimiento? ¿Por qué? En realidad esto viene desde la Constitución, porque el artículo 76 de la Constitución consagra que todo procedimiento, toda contratación que realice el Estado a través de sus entidades públicas, en los cuales están involucrados, y aquí viene una palabra clave, fondos públicos, deberá realizarse a través de un procedimiento de selección, y ello con la finalidad justamente de que estos fondos públicos sean adecuadamente utilizados. Entonces, desde la Constitución vemos que existe ya una necesidad de que los fondos públicos sean adecuadamente conducidos para lograr esta finalidad pública. ¿Y ello por qué? Porque cuando hablamos de fondos públicos, hablamos de todo ingreso que percibe el Estado, no solamente los impuestos, no solamente lo que pueda recaudar a través de los gravámenes económicos que impone, sino también hasta inclusive las donaciones, pero que van a servir para la adquisición de bienes, servicios y obras que van a repercutir en la colectividad. Entonces, desde ya podemos dar cuenta que existe un interés que va más allá del privado, un interés público inmerso en el marco de las compras públicas. Y es por eso que el constituyente, en este caso en el artículo 76, ha querido resguardar a nivel constitucional que todo uso de fondos públicos se realiza a través de un procedimiento de selección. ¿Y por qué un procedimiento de selección? Porque un procedimiento de selección va a permitir justamente la elección del mejor postor y la mejor propuesta en precio y calidad. Y es justamente que se tiene que realizar a través de este tipo de formalidad. Ahora bien, siempre hay que orientar este enfoque buscando justamente optimizar la finalidad pública. El procedimiento en sí, la ley de contrataciones, es instrumental para tales efectos, para tener un adecuado uso de fondos públicos. Entonces, justamente a partir de esta necesidad de buscar salvaguardar los fondos públicos, es que existe una ley de contrataciones con el Estado. Y justamente para lograr que esta ley sea cumplida, porque la ley por sí sola no se puede cumplir, es que existe un organismo que justamente tenga que velar por el cumplimiento de esta normativa, que tiene una finalidad que ya hemos dicho, es que es el adecuado uso de los fondos públicos y lograr que el Estado pueda contratar los bienes, servicios y obras a mejor precio y calidad. Entonces, no perdamos de vista ese enfoque porque he ahí la importancia y la finalidad que va a perseguir la existencia de un organismo supervisor de las contrataciones con el Estado. Teniendo claro ello,
vamos a pasar a la estructura orgánica y composición de los. Los es un organismo público, como ya le hemos dicho, tiene una estructura compleja. ¿Y ello por qué? Porque justamente sus labores va a estar orientada a la verificación, no solamente a nivel legal del cumplimiento de normativas, sino también va a tener que analizar el objeto de estas prestaciones y la complejidad que estas revises en cada caso particular. Ya hemos visto, dentro de las compras públicas no solamente están involucrados pues cualquier tipo de prestación, sino inclusive existen normas sectoriales que tienen que ser analizadas debidamente al momento de efectuar la supervisión. La supervisión de las contrataciones públicas no solo se limita al cumplimiento de la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento y las directivas y las opiniones del OCE, sino que también involucra normas sectoriales, por ejemplo, en el tema de salud, por ejemplo, en el tema de educación, transporte y comunicaciones, y además existen inclusive actividades que se encuentran supervisadas a través de una entidad pública en específico que tiene tales funciones, como son, por ejemplo, la contratación de seguros, ¿no? Que existe, si bien es cierto, pues se puede afirmar que esta rama del derecho es exclusivamente de derecho privado, lo cierto es que también existe, como son al final el uso de las primas que se pagan en el marco de un contrato de seguro provienen de una parte privada, es que existe una superintendencia de banca y seguros que lo que hace es emitir normas para efectos de que estos fondos puedan ser adecuadamente utilizados y que sean sostenibles en el tiempo para garantizar la eficacia de un seguro, sea de patrimonial o sea personal. Entonces hay normas que tienen que ser analizadas en el marco de esta supervisión. Entonces empecemos por analizar la presidencia ejecutiva, ¿no? Que forma parte del organismo supervisor de las contrataciones con el Estado como órgano principal en el marco de la estructura compleja que tiene este organismo. Además de esto, también, como todo organismo técnico especializado, conforme lo establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es necesario que este tipo de organismos cuente con un consejo directivo para efectos de poder administrar las decisiones que se puedan tomar, sin dejar de lado que existe un principio de competencia, que ya veremos que se realiza, por ejemplo, en los órganos que componen este organismo. Ya vamos a ver, por ejemplo, que dentro de esta estructura compleja que tiene el OCE está el Tribunal de Contrataciones con el Estado, ¿no? Esta es una primera aproximación a la estructura, porque vamos a dar cuenta que en el marco del organigrama que está aprobado a través de decreto supremo y también forma parte del Reglamento de Organización y Funciones del OCE, esto existen tanto, además de las cabezas, que es la presidencia ejecutiva y consejo directivo, existen los órganos que son la Secretaría General, la Procuraduría Pública, los órganos de control y el Tribunal de Contrataciones, y además existen direcciones, y direcciones que además se componen por subdirecciones para efectos de lograr una efectiva supervisión. Entonces, tenemos también, además de la Secretaría General, que es el órgano que efectúa todos los aspectos administrativos, también está la Procuraduría Pública, que se encarga de la defensa del OCE, de la defensa del organismo supervisor. Ahora, ¿cómo se realiza esta defensa? Por ejemplo, en el marco de los procesos judiciales que se le puedan iniciar al organismo supervisor de las contrataciones del Estado por nulidad de actos administrativos ante la jurisdicción ordinaria, ¿no? A través de las demandas contenciosas administrativos que pueden imponer los administrados, en este caso, que son sujetos de sanciones, la Procuraduría Pública va a ejercer la labor de defensa de los, en este caso, con la finalidad de mantener la validez de estos actos administrativos y se apersonará, contestará la demanda en el marco de estos procesos judiciales, solicitando pues que que se declaren infundadas estas demandas porque el acto es válido, es eficaz, ¿no? Entonces va a ejercer la defensa de de todas las actuaciones que pueda realizar el OCE. Por ejemplo, ¿no? En el marco de las actuaciones del OCE podemos hablar de diferentes tipos de procedimientos administrativos. Por ejemplo, la interposición de un recurso de apelación, que es un procedimiento administrativo común a través del cual se revisa la legalidad de determinados actos administrativos. En este caso, la adjudicación de una buena pro a un determinado proveedor. Entonces, si bien es cierto, existen plazos bastante cortos para adjudicar la buena pro. Estos procedimientos, estos actos administrativos son cuestionados a través de los recursos impugnativos, específicamente el recurso de apelación. Y en caso el Tribunal de Contrataciones con el Estado, que es el órgano competente para resolver, emita una decisión
que pueda ser cuestionada o pueda afectar la esfera jurídica de uno de los administrados o no se ha cumplido, por ejemplo, con el debido procedimiento o no está adecuadamente motivada o simplemente el Tribunal de Contrataciones se equivoca en su decisión y no aplica correctamente o no verifica adecuadamente los hechos, los medios probatorios aportados por las partes, esta decisión podrá ser cuestionada a través de un proceso contencioso administrativo y por los proveedores en este caso, no puede ser el adjudicatario, puede ser el tercero con legítimo interés. Y al momento de que se presente la demanda contenciosa administrativa dentro de los 3 meses, conforme lo establece el texto único ordenado de la Ley de Proceso Contencioso Administrativo, la Procuraduría Pública ejercerá la defensa del OCE para efectos de mantener la validez de este acto administrativo, solicitando que se declare infundada la demanda y en ese caso, buscará mantener vigentes los intereses, en este caso, del organismo. El órgano de control, también como todo organismo en el marco de, como toda entidad pública, en el marco del régimen de contratación, en el régimen general, en nuestro ordenamiento jurídico, también existe un órgano de control que verifica el cumplimiento adecuado de las funciones de cada uno de los órganos en el marco de las contrataciones públicas, específicamente dentro del OCE. Y el Tribunal de Contrataciones del Estado, que es otro órgano dentro de este esquema, que no solamente tiene esta función de solución de controversias a través de los recursos de apelaciones que pueden ser interpuestos ante el Tribunal de Contrataciones con el Estado, sino también tiene una potestad muy poderosa que es la denominada potestad sancionadora. El Tribunal de Contrataciones con el Estado, y eso ya no lo analizaremos posteriormente, es el órgano competente para verificar la existencia de responsabilidad administrativa e imponer, de ser el caso, sanciones administrativas a los proveedores que incurran en infracciones, en las infracciones establecidas en el artículo 50 de la ley. Por ejemplo, están las infracciones que todos conocemos, no suscribir contrato de manera injustificada. Me presento ante un procedimiento de selección, soy adjudicado con la buena pro. Posteriormente, se me piden los documentos para la firma de contrato una vez que queda consentida la buena pro y yo presento todos mis documentos conforme lo establecen las bases. Sin embargo, tengo problemas para obtener la carta fianza, ¿no? Que es justamente uno de los problemas que muchos proveedores tienen. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Qué hace el tribunal, la entidad en este caso? Deja sin efecto la buena, pero justamente porque no se ha cumplido con este deber de presentar un documento de presentación obligatoria que es la carta fianza, o la carta fianza de fiel cumplimiento, a través emitida por una institución bancaria. El Tribunal de Contrataciones del Estado, a través de una denuncia que en esa oportunidad puede hacer las entidades públicas, la entidad pública involucrada, va a iniciar un procedimiento sancionador. Iniciar un procedimiento sancionador en el cual se va a buscar determinar si existió o no responsabilidad del administrado al dejar de suscribir este contrato de manera injustificada. Otros tipos infractores, los ya conocidos y los más recurrentes en el marco de este régimen, la presentación de documentación inexacta, que es un tipo infractor previsto en el artículo 50, literal I, según el cual se sanciona a todo proveedor que presente documentos que no son contrarios a la realidad, que son contrarios a la realidad y que le generen un beneficio o ventaja indebido. Entonces, imaginemos, ¿no? En el marco de un procedimiento de selección, presento una constancia de trabajo de uno de mis ingenieros residentes, ¿no? Esta es una obra. Y ahí indico que ellos tienen, pues, tiene este ingeniero residente una experiencia desde el 1 de enero del 2018 hasta el 30 de diciembre del 2020. Sin embargo, la obra observamos que culmina en octubre del 2020. Es decir, se está obteniendo hasta 2 meses de experiencia que serían supuestamente indebidos, ¿no? Porque no se habrían efectuado. Entonces, estamos ante un documento que no existe, no se constata con la realidad, que es contrario a la realidad, porque la obra culminó en octubre y esos 2 meses estuvieron de más. Entonces, dentro de ese procedimiento, presentará al Tribunal de Contrataciones con el Estado, se iniciará un procedimiento, se efectuará la imputación de cargos, indicándole cuál es el documento, indicándole cuál es el tipo infractor, cuál es el plazo que tiene para presentar sus descargos, cuáles son las sanciones a las cuales se somete y quién es el órgano competente para imponer, para conducir el procedimiento sancionador y, de ser el caso, imponer las sanciones que se involucren, ¿no? Entonces, esas son las funciones del Tribunal de Contrataciones con el Estado, son las principales, ¿no? La solución de controversias y
la verificación de la responsabilidad administrativa en el marco de procedimientos sancionadores. Además, dentro de la Secretaría General están también otros órganos también que los componen, ¿no? Dentro de esto, principalmente, podemos encontrar tanto la Oficina de Estudios de Inteligencia de Negocios, la Oficina de Asesoría Jurídica, ojo, donde brinda opinión legal sobre determinadas cuestiones, la Oficina de Administración, la Oficina de Comunicaciones, ¿no? Que tiene la función justamente de velar porque el OCE emite los comunicados y otro tipo de menciones con relación a a su relación con los proveedores y también con las entidades públicas, la Oficina de Tecnologías de la Información y las oficinas de órganos desconcentrados, ¿no? Vemos desde ya que existe pues un conjunto de órganos que ejercen el adecuado funcionamiento de este organismo supervisor. Y dentro de esta oficina de órganos desconcentrados, ¿no? Se encuentran órganos que son vitales para el funcionamiento del OCE, entre los cuales encontramos la Dirección Técnico Normativa, la Dirección Técnico Normativa, que ejerce una función de absolución de consultas sobre la interpretación de la normativa de contrataciones públicas. Por ejemplo, en este caso, no me queda claro o existe una laguna del derecho sobre cómo tienen que aplicarse las otras penalidades, ¿no? La norma no te establece específicamente que tiene que haber un procedimiento para efectos de verificar el cumplimiento de las ocurrencias que den lugar a las otras penalidades que son que se dan por el incumplimiento de obligaciones accesorias, ¿no? Por ejemplo, hace poco, justamente, un proveedor presenta un pedido de opinión, ¿no? Un pedido de opinión a la Dirección Técnico Normativa, ¿no? A través del procedimiento que está establecido en el texto único de procedimientos administrativos del OCE, y solicita que se efectúe la consulta sobre cuáles son las consecuencias de que en el marco de un procedimiento, de que en el marco de un contrato ya celebrado, no se haya incluido un procedimiento administrativo para aplicar las otras penalidades. Frente a ello, justamente porque no está previsto en el artículo 161, 162, 163 del reglamento que establece el régimen de penalidades, no está establecido cuál sería la consecuencia. Se entendería que no existe un procedimiento para la aplicación de las otras penalidades, ¿no? Se entendería que no podría verificarse la ocurrencia de estos supuestos incumplimientos. Ante ello, la Dirección Técnico Normativa, en ejercicio de sus funciones, ¿no? Esta labor consultiva, emite la opinión 052-2020 y establece que la no verificación o la no consignación del procedimiento para la aplicación de otras penalidades va a dar lugar a que estos gravámenes no puedan ser aplicados, justamente porque el procedimiento establece que exista, a través de este procedimiento se va a efectuar la verificación de las ocurrencias, ¿no? Por ejemplo, si yo, como otras penalidades, estoy indicando o verificando o sancionando, entre comillas, porque no es una sanción, es un gravamen que se efectúa en el marco de la ejecución de un contrato, el ausentismo, es decir, que tu personal no esté en la zona de la obra, en el marco de un contrato de supervisión de obra, por ejemplo, ¿no? Yo digo, si tu personal no está adecuadamente en el periodo de labor dentro de la supervisión, yo te voy a imponer un gravamen de 0,01 de una UIT. ¿Cómo yo como entidad voy a verificar el cumplimiento de esta ocurrencia, de este incumplimiento? Tiene que haber un procedimiento. Por ejemplo, ¿no? Que yo verifique, levante un acta, ¿no? Efectúe una verificación en el sitio, realice tomas fotográficas o un video y a partir de ahí levante un acta indicando que tal señor Pedro Pablo Gómez Ríos no se encontraba en la zona a tal hora cuando debía cumplir su labor porque era jefe de supervisión y tiene que estar, tiene que estar 100% sus labores. Entonces, frente a ello, yo con esa información le corro traslado al consorcio supervisor, digamos que es un consorcio, y le voy a decir, ¿sabes qué? Mira, he constatado que tu personal no está en la zona de la supervisión debiendo estar porque sus labores son al 100%. Por favor, emite tus descargos. Emite unos descargos y a partir de toda la información que yo recolecte, ¿no? De repente me puede colocar fotos donde el señor sí estaba en otro aspecto, ¿no? En otro lugar de la supervisión, del terreno. Y con eso yo puedo valorar efectivamente si la ocurrencia se produjo y emitir una decisión, si corresponde o no la aplicación de otras penalidades. Ahora, si este procedimiento no está,
puede aplicarse penalidades, justamente la Dirección Técnico-Normativa emitió una opinión en ese sentido, indicando que estas penalidades son no aplicables a través de la opinión 052-2020. Opinión que ha sido objeto también eh, de controversia, entre comillas, porque también ha habido posiciones en un laudo arbitral hace poco se ha emitido, donde se ha indicado que si bien es cierto, puede existir casos en los cuales no hay este procedimiento, lo cierto es que puede existir la verificación de un procedimiento en los hechos, ¿no? Que al final el OSA haya tenido la entidad haya tenido la oportunidad de verificar documentos y puede emitir una decisión motivada sobre si incurrió o no en un incumplimiento de obligaciones accesorias. Entonces son opiniones al fin de cuentas, son opiniones de la Dirección Técnico-Normativa, pero como es el OCE es el órgano competente para emitir estas opiniones, estas son obligatorias para las entidades públicas, también para los contratistas en principio. Ahora bien, sigamos, vamos a ir de abajo hacia arriba. La dirección de arbitraje, ¿no? La dirección de arbitraje que tiene labores justamente efectuando la administración de este tipo de solución de controversias que es el arbitraje, efectuando, por ejemplo, administrando los arbitrajes que son los institucionales ante el OCE, ¿no? Que ahora son más restringidos de conformidad a lo que está estableciendo el reglamento, ¿no? Antes no había una limitación, ahora se está estableciendo una limitación según el monto, pero hay arbitrajes que pueden ser administrados del OCE como ente o como institución, al igual que otros centros como son la Cámara de Comercio, como son la Católica, ¿no? También existe la posibilidad de iniciar un arbitraje ante el propio OCE, ¿no? Donde él sea el que administre las actuaciones arbitrales. También tiene las funciones de verificar, de efectuar las instalaciones de los tribunales arbitrales ad hoc, en los arbitrajes ad hoc. ¿Qué son los arbitrajes ad hoc? Son aquellos arbitrajes en los cuales no existe una institución que respalda las actuaciones arbitrales, ¿no? Por ejemplo, en el convenio, bueno, anteriormente con el decreto legislativo 1017, que es la anterior ley de contrataciones con el Estado, existía una gran difusión de este tipo de arbitrajes ad hoc, ¿no? Posteriormente, en los cuales justamente no habían reglas específicas y todas las reglas arbitrales se mantenían en el acta de instalación que se efectuaba y hasta el día de hoy se realizan ante el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado. Pero una vez que se realiza esta instalación del del tribunal arbitral, ya es potestad del presidente del tribunal arbitral determinar, por ejemplo, la forma en que se van a realizar las actuaciones arbitrales en el sentido de que su sede arbitral puede hacer en sus oficinas, ¿no? Ya entonces, digamos, a partir de la instalación ya se desentiende y deja a la labor del tribunal que realice este control de las actuaciones arbitrales. Sobre el arbitraje ad hoc se ha dicho bastante, se ha dicho que no cumple pues una labor, digamos, de adecuado respaldo que tiene que tener este tipo de mecanismo de solución de controversias. Recordemos que es función jurisdiccional, ¿no? De conformidad con lo que ha establecido las sentencias del Tribunal Constitucional a nivel del precedente de la minera María Julia, el presidente Fernando Cantuarias, ¿no? Entonces, su labor tiene que tener un adecuado respaldo. Eso es lo que se ha dicho a través de estudios también que se han sido realizados a través del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica. Entonces, digamos que se ha señalado que el arbitraje institucional es mucho más confiable o más adecuado o da un mayor soporte en las instituciones arbitrales, como por ejemplo son la Cámara de Comercio, pues la Católica, el Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú y todos los diversos centros que también existen en el marco de las compras públicas. La dirección del SEACE justamente se encarga de verificar la adecuada publicación de los actos administrativos e información necesaria para cumplir con el principio de publicidad, ¿no? Justamente verificas o a través de este SEACE, que es un portal institucional, se van a pues orientar todas las actuaciones relacionadas a la publicación de bases que realizan las entidades públicas, va a habilitar para que se puedan efectuar las elevaciones de bases también. Y va a permitir solucionar cualquier imprevisto que pueda presentarse, porque al fin de cuentas, como todo portal institucional, puede estar sujeto también a problemas al momento de efectuar las actuaciones durante las tres fases de contrataciones de la contratación pública. La Dirección de Registro Nacional de Proveedores, del RNP, Ay, tiene no una escuchaba función nada. tiene justamente una función orientada a organizar adecuadamente la cantidad de proveedores que puedan mantenerse en el marco del régimen
y también verificar la capacidad de contratación que estos puedan tener, ¿no? Para efectos de poder aplicar a determinadas contrataciones, como puede ser la de obras públicas, supervisión, brindar servicios, bienes, etcétera. Y posteriormente también, bueno, dentro de estos órganos también está la Dirección de Gestión de Riesgos, ¿no? Que justamente a través de este órgano se realiza la adecuada supervisión, que ya hemos dicho que se centra en la verificación del cumplimiento de la normativa de contrataciones públicas, tanto por las entidades como los proveedores. Ahora bien, la Dirección de Gestión de Riesgos o DGR, también denominada, ¿no? Está compuesta por 3 subdirecciones. En primer lugar, tenemos la Subdirección de Identificación de Riesgos que afectan la competencia. Esta subdirección tiene una labor fundamental en el marco de la supervisión, porque es aquella que resuelve los pedidos de elevación de pliego absolutorio de consultas y observaciones en el marco de licitaciones y concursos públicos. Me explico en este punto. En el marco de la contratación pública, recordemos que existen 3 fases: la fase de actos preparatorios, la fase de selectiva o fase de selección y la fase de ejecución contractual. Centrándonos específicamente en la fase de selección, recordemos que esta inicia con la convocatoria que se realiza en el marco de un procedimiento, ¿no? Se realiza la convocatoria, a través del se hace, se publican las bases que son las reglas del juego para todos los proveedores. Es importante que estas bases puedan estar claras, que tengan disposiciones específicas, objetivas, que no sean contradictorias, que no sean incongruentes, que no tengan, por ejemplo, disposiciones que vulneren la normativa de contrataciones públicas o normas sectoriales, es decir, que sean legales, mejor dicho. Justamente, en el caso en que se publiquen bases con un contenido incongruente, impreciso, que genere pues incertidumbre a los proveedores, por ejemplo, ¿no? Si yo indico específicamente en mis documentos de presentación obligatoria en el marco de un servicio, indico que los términos, para cumplir con el término de referencia, solamente se requiere una declaración jurada de cumplimiento de los TR. Pero posteriormente hay un pie de página, una disposición específica que siempre ocurre, donde se dice que además tendrá que adjuntarse los anexos, como anexo, un listado de clínicas donde se va a brindar el servicio en el marco de un contrato de seguro, por decirlo así. Clínicas de tipo A1 para que los asegurados de las entidades públicas, el personal de las entidades públicas pueda atenderse. Entonces, incongruencia, incertidumbre. Total, ¿presento una declaración jurada o presento también ese anexo que me estás pidiendo? Ahí estamos ante un problema. Frente a ello, ¿qué se puede realizar? Los participantes, ¿no? Que son aquellos que se registran en los procedimientos de selección, pueden presentar consultas. ¿Qué son las consultas? Aquellos mecanismos a través de los cuales se cuestiona o se busca aclarar aspectos que son oscuros, imprecisos, incongruentes de las bases, para tener una mayor claridad en el marco del principio de transparencia. Porque yo, como proveedor, no voy a presentar mi oferta si las bases no están claras. Si las bases no están claras, o no presento mi oferta o simplemente presento una oferta bastante pues onerosa para que después, durante la ejecución del contrato, eh, esta no vaya pues a perder pues el monto de la inversión, ¿no? Entonces, justamente es a partir de ahí que se realizan estas consultas y observatorios. También puede darse el caso que las bases sean ilegales, que vulneren principios de la normativa de contrataciones con el Estado, que vulneren normas sectoriales, que vulneren, por ejemplo, disposiciones específicas de directivas emitidas por el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado. Frente a ello, qué se puede hacer? Se pueden presentar las denominadas observaciones. A través de las observaciones se cuestionan aspectos de las bases que son contrarios a la normativa de contrataciones públicas o normativas sectoriales. Entonces, en este punto yo podría presentar una observación si, por ejemplo, se exige para un determinado servicio, que yo tenga experiencia por ejemplo, contratos de seguros de vehiculares. Sin embargo, el régimen, en este caso la contratación es de seguros de personas, por ejemplo, ¿no? Cuando se exige este tipo de experiencia, una experiencia que es totalmente incongruente, que no tiene nada que ver con el procedimiento de selección, se podrían vulnerar principios como el de libertad de concurrencia, ¿no? Así como también principios como el de integridad. O, por ejemplo, consigno que al jefe de supervisión necesariamente tiene que tener un diplomado en la Universidad de
la Universidad del Altiplano, ¿no? Un diplomado con 120 horas, prácticamente dirigiendo la contratación a un proveedor que tiene esas condiciones, ¿no? O por ejemplo, en el marco de un contrato de seguros, como infraestructura estratégica, le pido que tenga una oficina específicamente en una región, prácticamente para orientar la contratación a un determinado proveedor. Frente a ello se vulneran los principios, como el principio de libertad de concurrencia, de competencia también, porque al final va a reducir el campo de proveedores que pueda tener el Estado, así como también el de integridad, ¿no? Que busca prevalecer prácticas honestas. Entonces, frente a ello, yo podría presentar una observación ante la propia entidad. Ahora, ¿qué ocurre si la entidad se pone pues en un enfoque en el cual no admite el cuestionamiento de las bases? No admite declara no al lugar tu pedido de consulta, las bases quedan totalmente pues con información incongruente y tu observación tampoco la toma en cuenta. ¿Qué podría hacer? La normativa de contrataciones públicas solamente ha previsto que para el caso de licitaciones y concursos públicos se pueda elevar este pliego absolutorio al organismo supervisor de las contrataciones para que emita un dictamen, un pronunciamiento en el cual indique si estas consultas y observaciones eran adecuadas o no y si la entidad en este caso está incurriendo en un incumplimiento de la normativa de contrataciones con el Estado. ¿Quiénes efectúan esta labor? La Subdirección de Identificación de Riesgos que afectan la competencia. Justamente en el ejercicio de sus funciones emitirá este órgano el pronunciamiento correspondiente y procederá a la integración de las bases. En el marco de los procedimientos se consignará este pronunciamiento dentro del SEACE como parte de los documentos del procedimiento de selección y procederá pues a efectuar esta labor de supervisión, que ya hemos dicho, la supervisión es la verificación, el análisis del cumplimiento de la normativa, de un régimen legal vigente, que en este caso la normativa de contrataciones públicas, en un caso concreto. Verificar qué actos específicos se encuentren acordes a lo que establece la normativa vigente. Esa es una definición bastante concreta. A nivel del ordenamiento jurídico también se ha hablado de inspección, supervisión y otros términos, pero en realidad el concepto es el mismo. Esta es la labor que realizan esta Subdirección de Identificación de Riesgos que afecta a la competencia. Em, Anteriormente, para efectos de efectuar esta elevación, no se realizaba a través del pago de una tasa, sino que era libre. Se presentaba ante las entidades mandaban al OCE y se generaba pues un montón de carga. Ahora ya está sujeto al pago de una tasa, justamente para evitar que existan pues una gran cantidad de, de elevaciones que de repente busquen dilatar el procedimiento de selección. ¿No? Y de esta manera también se aligera la carga, sin embargo, la carga es bastante pues, fuerte a nivel de esta subdirección. También está la Subdirección de Identificación de Riesgos de Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos. En este tipo de procedimientos de adjudicaciones o de contrataciones, digámoslo así, no existe un procedimiento de contratación competitivo, ¿no? Y es por eso que el OCE tiene que verificar que se cumplan los principios que establecidos en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado, y se hace a través de esta subdirección también denominada CIRE. ¿No? La verificación de los principios en específico. Recordemos que en las contrataciones directas también existe una labor de regularización de la documentación, ¿no? Yo puedo contratar de manera directa por causal de estado de emergencia, pero existe un deber de regularizar la información que tenga que tener, por ejemplo, a través de la firma de contrato, de actuaciones preparatorias, de actuaciones previas, ¿no? La consignación de información en el SEACE, etcétera, ¿no? Entonces hay que verificar que eso se esté cumpliendo. Y los supuestos excluidos, si bien es cierto, pues no se aplica un procedimiento como tal, sí tienen que cumplir los procedimientos, los principios establecidos en el artículo 2, que son libertad de concurrencia, ¿no? Que no limiten la contratación a un determinado proveedor, que cumpla con principios de transparencia, que brinde información clara, coherente, que establezca una equidad adecuada entre las prestaciones, ¿no? Que no puede hacer, pues, que un contratista no vaya a ir, pues, a pierde en el marco de una contratación, o que simplemente la entidad deje de cancelar los montos que le corresponderían. También están principios por ejemplo, de vigencia tecnológica también, ¿no? Ir de la mano con el adecuado desarrollo de la tecnología y que no se perjudiquen, pues, el cumplimiento de normas sectoriales en este caso.
También está la subdirección de procesamiento de riesgos, que son aquellos que atienden todo tipo de denuncias por vulneración a la normativa de contrataciones públicas. Los plazos son más largos, no tienen 30 días para permitir un pronunciamiento, el dictamen de cuestionamiento conocido, y que pueden ser presentados, por ejemplo, en el marco de las adjudicaciones simplificadas, que son tipos de procedimientos en los cuales, por lo general, al no tener un procedimiento claro de elevación de bases, porque no es licitación ni concurso público, puede estar sujeto a determinadas vulneraciones a la normativa de contrataciones con el Estado. Seguimos. Vamos a analizar las funciones del OCE según la ley de contrataciones con el Estado y el reglamento. Hemos subdividido el conjunto de funciones en tres tipos de funciones. Las funciones relacionadas a la supervisión, las funciones relacionadas a la emisión de normas y las funciones orientadas al ejercicio de la potestad sancionadora. Además de otro tipo de función que es la relacionada a la labor consultiva que puede realizar este organismo. Ya hemos más o menos hablado un poco de esto. La función supervisora, como ya se ha señalado, es aquella de verificación o constatación del cumplimiento de normativa vigente, ¿no? En síntesis es verificar que las entidades públicas y los proveedores del Estado cumplan con las disposiciones establecidas en la normativa de contrataciones con el Estado, en la normativa de contrataciones públicas, que no solamente es la ley de contrataciones y su reglamento, sino también viene dado por las directivas que pueda emitir el OCE en el ejercicio de su función normativa. Por ejemplo, dentro de las directivas que emite el OCE están las directivas relacionadas a la contratación a través de consorcios, ¿no? ¿Qué es un consorcio? ¿Cómo se forma un consorcio? Es justamente un contrato asociativo a través del cual se juntan dos proveedores para efectuar sinergia y que puedan estos, digamos, lograr el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las bases para efectos de llegar a una contratación con una entidad determinada, ¿no? Y para esto es abierto, puedes celebrar consorcio con cualquier tipo de proveedor, hay límites, justamente la directiva establece cuáles son los límites, ¿no? El consorcio, por ejemplo, tiene que tener un operador tributario, ¿no? Determinarse específicamente, tiene que designarse un representante común para efectos de las comunicaciones y la representación que puede ejercer este consorcio como proveedor ante las entidades públicas. Tiene que verificarse cuáles son las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio, cuáles son las obligaciones, el porcentaje de participación. Entonces, es claro que existe un conjunto de requisitos que tienen que seguirse a través de la forma en cómo se participa a través de un consorcio. Y las directivas justamente son las que tienen que cumplirse, ¿no? A través tanto de las entidades, adecuada verificación o constatación de las bases, como también de los proveedores al momento de que presenten su oferta. Entonces, la función supervisora va desde ese momento, ¿no? También verificar, por ejemplo, en lo que ya hablábamos de la labor de CIRE, de CIRC, de SPRI, ¿no? Que son los, eh, las subdirecciones de la DGR, ¿no? También se realiza la supervisión a través de esos tres órganos, ¿no? La subdirección de identificación de riesgos que afectan la competencia, o CIRC, a través de la verificación de las consultas y observaciones que se han realizado y que han sido elevadas en el marco de licitaciones y concursos públicos. La subdirección de identificación de contrataciones directas y supuestos excluidos, la verificación de los principios de este tipo de procedimientos que no están sujetos a un procedimiento competitivo, pero que tienen que tener que ejecutarse en el marco de determinados parámetros, ¿no? Como los principios establecidos en el artículo 2. La verificación del cumplimiento de la norma a través de toda denuncia que se pueda efectuar en el marco de los procedimientos de selección. Y estamos hablando aquí en un marco bastante amplio, porque el incumplimiento de la normativa puede darse inclusive en la etapa de actos preparatorios, por ejemplo, al momento de efectuar el estudio de mercado, al momento de la adecuada fijación de determinados parámetros al momento de la contratación, o también en el marco de la fase de selección, con la misma publicación de las bases, con las actuaciones, recibiendo las ofertas por parte de la entidad, con la evaluación y calificación de ofertas también. Ojo, teniendo presente claramente que existen competencias específicas para que el tribunal, para la verificación o el cuestionamiento de actos relacionados a la evaluación, calificación y admisión de oferta, que son propias del Tribunal de Contrataciones con el Estado, pero en el marco por ejemplo, de las bases, de la consignación de información en las bases, ahí justamente tiene esta labor importante la DGR. Ahora, funciones según la ley de contrataciones con el Estado, como ya le hemos señalado, la supervisora, con todos los ejemplos que he colocado,
La función normativa, también había hablado de la función normativa relacionada a la emisión justamente de disposiciones relacionadas al desarrollo de las labores que puedan tener determinadas entidades públicas o la forma en cómo tiene que participar un proveedor en específico en el marco de una contratación cuando quiere, por ejemplo, postular en consorcio. Ahí justamente el OCE tiene una labor de emisión de normas orientadas a la determinación de los requisitos específicos que se requieren para el cumplimiento de estas funciones. Por ejemplo, hay directivas en la forma en cómo tienen que efectuarse la elevación de bases, ¿no? La elevación del pliego absolutorio de consultas y observaciones, cómo cómo el propio OCE tiene que resolver cómo se tiene que presentar este pedido de elevación y cómo justamente también la forma en cómo tiene que resolver la dirección competente este pedido de elevación efectuado por un determinado participante. Entonces, justamente es a partir de ahí que los emite directivas. También, por ejemplo, recordemos que ahora las presentaciones de ofertas son a través de medios electrónicos. También existen disposiciones de cómo participar en procedimientos de selección a través de directivas, la 05/2020, si no me equivoco, que desarrolla cómo se tiene que participar en consorcio o en un procedimiento por ítems, cómo tengo que presentar mi oferta si estamos ante un procedimiento por ítem, ¿no? Por ítem tengo que presentar cada una de mis ofertas. Si me presento en consorcio, tengo que presentarme y registrarme en el CAC como consorcio y no como proveedor individual. Y pasamos a la función sancionadora, ¿no? La función sancionadora que es ejercida por el Tribunal de Contrataciones con el Estado, ¿no? La potestad sancionadora es una potestad bastante importante y relevante en el marco de todo régimen, porque justamente es la de imponer castigos, ¿no? Imponer castigos a determinados administrados, en este caso, porque es la potestad sancionadora en sede administrativa, cuando incurran en determinadas prácticas que son establecidas, preestablecidas en una norma con rango de ley. En este caso, el artículo 50 de la Ley de Contrataciones con el Estado consagra cuáles son las conductas típicas que están sujetas a sanciones. Por ejemplo, la presentación de documentación falsa, la presentación de documentación inexacta, subcontratar con el Estado sin autorización de las bases o estando de manera, o efectuarla de manera subrepticia, de manera oculta, ¿no? O cuando las bases lo prohíben, ¿no? La subcontratación, o más allá del porcentaje que te establecen las bases. Contratar estando impedidos para tales efectos, como por ejemplo, no sé, se me ocurre el familiar de un órgano interno de la entidad, familiar de un funcionario que tiene capacidad de decisión dentro de la entidad, ¿no? Sea selección, sea comité de selección, área usuaria, ¿no? Digamos que esta persona no puede contratar en esa entidad justamente porque digamos que podría eventualmente tener un beneficio o ventaja. No es que lo tenga específicamente, ¿no? Pero de manera objetiva la norma ha previsto que esas personas podrían estar en una situación que afecte los principios de competencia y libertad, competencia principalmente en el marco de las compras públicas, ¿no? Y justamente por eso no quiere que participen en dicho procedimiento de selección. Participar en un procedimiento de selección estando sancionados también es un impedimento para contratar con el Estado. Estoy inhabilitado para contratar con el Estado por través de una sanción emitida por el tribunal, no puedo participar en este procedimiento de selección. De hecho, hay una declaración jurada inclusive donde se declara que yo no estoy impedido para contratar con el Estado. Ocasionar la resolución del contrato por culpa imputable al contratista también es un tipo infractor, ¿no? Si, por ejemplo, en el marco eh, de un contrato de vigilancia, de limpieza, por ejemplo, yo dejo de cumplir mis obligaciones, la entidad puede resolverme el contrato, ¿no? Se efectúa un apercibimiento, una carta notarial, diciéndome tienes 5 días para consignar a tu personal que me habías establecido en tu oferta, o reemplazar al personal que no cumple con las especificaciones, con los términos de referencia. Caso contrario, procederé a la resolución del contrato. Yo no presento mi personal, la entidad me resuelve por culpa imputable a mí como proveedor. Esa conducta de ocasionar la resolución de contrato está prevista como un tipo infractor. Es una infracción y estará sujeto a la imposición de una sanción a través del Tribunal de Contrataciones con el Estado, ¿no? Frente a ello, ¿qué tiene que hacer el contratista? Bueno, someter en primer lugar a una conciliación o un arbitraje de ser el caso dentro del plazo de caducidad, que para el caso de resolución son 30 días hábiles, ¿no? Si esta decidió, por ejemplo, pasa
plazo de caducidad de 30 días y yo no someto a arbitraje o conciliación esta resolución contractual y esta queda consentida, el Tribunal de Contratación del Estado me sancionará directamente sin analizar específicamente pues el fondo de lo decidido, porque justamente no es competente. El competente es el tribunal arbitral que tiene la competencia para emitir pronunciamientos durante la ejecución del contrato en relación a las controversias que puedan suscitarse. ¿Qué otro tipo infractor? También está la presentación maliciosa de elevaciones y consultas a las bases integradas. También ha sido catalogado como tipo de infractor, ¿no? Bastante cuestionable este, ¿no? Porque ¿qué se entiende por malicioso? ¿Qué se entiende por aquello, pues, que no es de buena fe, ¿no? Entonces queda muy abierto a la discrecionalidad por parte de en este caso, pues, de la entidad que al momento de formular su denuncia, el Tribunal de Contrataciones cuando les va a emitir un pronunciamiento específico. Entonces, hay diversa cantidad de tipos infractores, el tribunal tiene esta función sancionadora, puede imponer multas, puede imponer inhabilitación temporal y también inhabilitaciones definitivas, ¿no? Para contratar con el Estado. Frente a estas decisiones, el contratista puede interponer ante una sanción administrativa, en este caso el administrado puede imponer puede presentar un recurso de reconsideración dentro de los 5 días hábiles de emitida la sanción, que es publicada a través del tomarrazón electrónico. Y de ser el caso, en caso de este recurso de reconsideración sea declarado infundado y se ratifique la sanción, podrá interponer una demanda contenciosa administrativa ante el juzgado contencioso administrativo competente, ¿no? Sin embargo, en el caso del recurso de reconsideración, sí suspende los efectos de la sanción, ¿no? Lo suspende por el periodo que dure el procedimiento administrativo en el cual se resuelva este recurso de reconsideración. Pero una vez emitido una decisión de que declare infundado el recurso de reconsideración, la sanción entra en vigencia al día siguiente, ¿no? Y en el marco de un proceso judicial que yo inicie de modo posterior, la sola interposición de la demanda contenciosa administrativa no suspende los efectos de la sanción. Yo continuaré estando sancionado para contratar con el Estado, sin perjuicio de que yo pueda solicitar una medida cautelar ante el juzgado competente, ante la jurisdicción ordinaria, acreditando la existencia pues del peligro en la demora, la verosimilitud en el derecho, la adecuación de lo que estoy solicitando, ¿no? Y la adecuada contracautela de ser el caso. Entonces, en este caso, ya lo hemos señalado, el órgano competente es el Tribunal de Contrataciones con el Estado y ejerce esta función sancionadora, ¿no? Que ya veremos que también ha sido cuestionada en varios aspectos, ¿no? Con las decisiones que ha emitido la sala en diversos procedimientos. La función consultiva, más que todo de absolución de consultas, viene dado por la Dirección Técnico-Normativa del OCE. La Dirección Técnico-Normativa del OCE, como ya lo hemos indicado previamente, es uno de los órganos que compone que está dentro del esquema del organigrama del OCE, que tiene por función emitir pronunciamientos sobre el alcance y la interpretación de la normativa de contrataciones con el Estado. ¿No? Existen diversidad no, como toda normativa, siempre está sujeto a la existencia de aspectos que puedan ser demasiado oscuros, contradictorios o también vacíos o lagunas del derecho, ¿no? Aquellos aspectos en los cuales el legislador no ha contemplado una solución específica, no un supuesto de hecho ni una consecuencia jurídica, pero que resulta necesaria eh, su integración para efectos de no afectar los derechos de los administrados, de los proveedores en este caso, ¿no? Había puesto el ejemplo de la penalidad, de las otras penalidades, cuál es la consecuencia de que no se haya previsto un procedimiento para contratar, para su aplicación, ¿no? Y justamente se emitió la opinión 052/2020 indicando que estas penalidades son inaplicables, ¿no? También existen opiniones relacionadas a los plazos de caducidad, ¿no? ¿Qué ocurre cuando transcurre el plazo de caducidad, ¿no? De repente una persona entendida en derecho puede saber que la caducidad implica la extinción del derecho y la acción, pero ha habido consultas también donde la propia entidad le dice, OCE, te consulto, ¿qué pasa? Pasó el plazo de caducidad, pero yo quiero conciliar. ¿Puedo conciliar si ya pasó el plazo de caducidad? Le pregunta la entidad al OCE, ¿no? El OCE emite su opinión y le dice, ¿sabes qué? Una vez que tú que transcurre el plazo de caducidad, ya se extingue el derecho. Y por ende tú no puedes conciliar respecto de aquello que no tiene el proveedor, el contratista en este caso. Entonces, por ende, no puedes conciliarlos. Esos son los efectos de la caducidad.
Entonces, hay diversidad de opiniones al respecto, ¿no? Por ejemplo, se puede ampliar un plazo contractual a través de una aprobación de adicional, también se ha efectuado, ¿no? En el marco de contratos de seguro ha habido casos en los cuales las entidades públicas buscan ampliar la cobertura de una determinada prestación a través de una prestación adicional. ¿Se imaginan? Básicamente lo que quieren es, se acaba el plazo de la cobertura, ¿no? Hasta, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre del 2020 se acabó mi cobertura y ya se me acaba el seguro, ¿no? De patrimoniales y yo no puedo estar sin cobertura porque justamente voy a incurrir en responsabilidad y el procedimiento de selección que he convocado se está demorando por interposición de un recurso de apelación, va a haber un espacio en el cual yo no voy a tener cobertura. Pido contrato complementario, me lo deniega el contratista porque ahora está más oneroso el seguro, ya no es lo mismo, ya hay más siniestros, ya hay más condiciones climáticas adversas que hacen que el seguro sea más caro, ya no te puedo dar las mismas condiciones. ¿Qué hacen las entidades públicas indebidamente? Aprueban un adicional. Dicen, no, esta prestación es necesaria para cumplir con la finalidad del contrato. Te apruebo el adicional, te impongo un adicional. Saco mi resolución a través del órgano competente y te digo, hago toda la fundamentación, pero claramente esta prestación no forma parte pues, del contrato original, el cual ya culminó. No es una prestación no contemplada originalmente en el contrato que sea necesaria para el objeto, para la finalidad de ese contrato, sino básicamente estoy desnaturalizando una figura. Entonces ha habido consultas en este caso a la Dirección Técnico Normativa del OCE indicando a través de un adicional puedo yo ampliar la cobertura. El OCE ha señalado una posición un tanto ambigua, pero de una interpretación razonable, sistemática, se puede determinar que claramente pues eso no se puede hacer, ¿no? Porque estás desnaturalizando una figura, ¿no? Porque el adicional es un supuesto de excepción, justamente, ¿no? Para aquellos supuestos en los cuales no se contempla la prestación original en el contrato, pero que requiere justamente para continuar con el mismo y lograr su finalidad, ¿no? Es algo totalmente distinto a la continuación, a la ampliación del plazo contractual o a la contratación de un contrato complementario, es distinto. Las consultas han ido en ese caso, ¿no? Y la Dirección Técnico Normativa ha respondido, pues no se puede hacer eso, ¿no? ¿Cómo se interpreta el impedimento para contratar con el Estado sobre los familiares de segundo o tercer grado de consanguinidad? También han existido consultas en ese supuesto. El OCE ha mandado sus opiniones correspondientes manifestando su posición al respecto. Ahora bien, sobre el fomento de principios básicos de ética y transparencia. Sobre este punto, en relación a la labor que realiza el OCE, es importante tener presente que la OCDE ya había tenido oportunidad de emitir pronunciamientos, ¿no? Como parte del material de estudio, yo les he colocado algunas recomendaciones de la OCDE para hacer prevalecer la integridad y la transparencia en el marco de las compras públicas. ¿Cuál es al final lo que recomienda la OCDE en este caso? Básicamente lo que hace es pedir publicidad, transparencia, la publicidad, ¿no? La publicidad es un principio básico, no solamente es un principio que se estableció en el artículo 2 de la ley, ¿no? Que te establece que todas las actuaciones en el marco del procedimiento de selección tienen que ser públicas, no solamente cumple un fin en sí mismo, ¿no? Como un mandato, sino que tiene una finalidad de por medio. ¿Qué pasa cuando yo presento y publico los documentos de un procedimiento de selección de manera abierta al público? O que toda la información, inclusive, porque también hay un mandato también para que las entidades publiquen determinada información de la ejecución del contrato, a través del SEACE, o que publiquen adecuadamente las bases, o que publiquen resumen ejecutivo, ¿no? Las personas que trabajan en entidades públicas saben esta labor de publicar en el marco del SEACE. ¿Qué genera esto? Más allá de lograr que el proveedor pueda participar en el procedimiento de selección y tener las reglas claras, también implica una labor adecuada de vigilancia, de verificación de que se está cumpliendo con las disposiciones de las normas, de verificación inclusive de la propia ciudadanía. Cuando se dio el escándalo de la compra de refrigeradores, televisores a través del Congreso de la República, justo en la época en la cual iba a haber pues el Mundial donde iba a participar nuestra selección, todo eso se dio cuenta a través del SEACE, a través de la publicación que se realizaba de este tipo de contratación, ¿no? Se verificó que justamente estaba proyectado para tal fecha, que se compren pues em, los televisores más grandes, ¿no? Los refrigeradores, etcétera, ¿no? Lo cual era bastante, pues, contrario a la finalidad que persigue la normativa de contrataciones con el Estado, en el sentido de que qué tan
útil va a ser renovar estos bienes, ¿no? Tomando en cuenta que de repente los que están actualmente funcionando cumplen una función buena, no tienen un adecuado funcionamiento. ¿Para qué cambiar esto, no? ¿Estoy persiguiendo un interés privado o en realidad estoy acorde a lo que establece la normativa? Entonces, la publicidad es fundamental para lograr la integridad y la transparencia, ¿no? Si hay una adecuada publicidad, siempre va a haber una adecuada fiscalización a través de la propia ciudadanía, ¿no? A través de cómo yo como ciudadano tengo el derecho o el deber y el derecho también de saber en qué se está gastando el presupuesto, ¿no? En qué se está gastando el presupuesto, el, el, el- cuáles son los bienes, servicios y obras que está contratando una determinada municipalidad, ¿no? ¿En qué está utilizando el dinero de los impuestos? Existe una obra, un complejo deportivo, 10 complejos deportivos en una determinada zona, eso es acorde a la finalidad pública, eso es acorde al principio de eficacia y eficiencia, cuando en realidad se necesita un hospital en una zona determinada, cuando se requiere pues un hospital de un tipo determinado que contenga camas UCI, tomando en cuenta que existe pues el contexto de la pandemia. Entonces, a través de esto es fundamental que la ciudadanía también se empodere y que tenga los adecuados instrumentos para efectuar una adecuada vigilancia. Ahora también, la integridad también viene dado por la forma en cómo tienen que actuar los funcionarios y servidores públicos. Y esto va de la mano, no solamente va dirigido la integridad para los proveedores y para las entidades, sino también para el propio OCE. Y en este caso, se recomienda que exista una política inclusiva en estos deberes tanto de transparencia como de integridad, de cómo saber actuar frente a determinadas situaciones de conflicto de intereses, cómo saber actuar y cómo saber identificar si una práctica es antiética o no, y si estoy siguiendo yo más el interés privado en contraposición al interés público. Esto no solamente se da a través de políticas públicas, sino también se da a través de una adecuada capacitación de funcionarios y servidores públicos. Entonces, mucho ojo porque no solamente este mandato va a involucrar la propia entidad pública a través de sus funcionarios y servidores públicos al momento de administrar el procedimiento de selección, sino también al proveedor, quien tiene conocimiento de cómo puede de alguna manera sacarle la vuelta a la norma, por decirlo en términos coloquiales. Es sabido, en el marco de las contrataciones con el Estado, que, por ejemplo, existe la mala práctica de proveedores que se adjudican obras, pero que posteriormente, ¿qué realizan? Venden las obras. Yo gano mi obra, me postulo como mi carta de presentación, como por ejemplo Perico de los Palotes, SAC, tengo experiencia, tengo todas mi personal clave, etcétera, me presento como si yo fuera tal persona. ¿No? Me presento en consorcio, inclusive, yo dando la cara y al final me desentiendo de la obra y le vendo la obra a un postor X. Y al final la obra se termina realizando por un postor que en realidad no tiene las capacidades necesarias. O participan 3 o 4 postores en una licitación pública y se ponen de acuerdo para cada uno presentar un monto determinado. Se reparten el mercado, presentan un monto determinado como propuesta para dar la adjudicación a un determinado proveedor. De alguna manera lo que están haciendo ahí es desnaturalizando la competencia. ¿Correcto? Entonces, también hay prácticas que tienen que ser adecuadamente identificadas y para eso se requiere una capacitación adecuada de los funcionarios y servidores públicos a través de una política inclusiva, que no solamente sea, y eso lo establece bien en la OCDE en las recomendaciones, que no solamente sea sancionadora, sino que tenga un enfoque preventivo. Y la prevención viene dado justamente a través de incentivos adecuados para que los funcionarios y servidores públicos realicen adecuadamente su labor, a través de capacitaciones, a través de formas de permitirles la identificación adecuada de prácticas indebidas que vulneren la ética, la integridad y la transparencia. Entonces, esa es justamente la labor, porque ya es sabido, y la OCDE a través de su órgano especializado en contratación pública, que el enfoque reactivo, el enfoque sancionador, el garrote, no siempre funciona, no es eficaz, no logra al final desincentivar la conducta, porque al fin de cuentas vas a sancionar, pero siempre va a haber la forma en la cual el proveedor o la entidad pública vuelva a vulnerar la normativa de contrataciones con el Estado. Entonces hay que tener un enfoque preventivo
de este tipo para evitar este tipo de prácticas, ¿no? Y a través de las bases integradas también se ha solicitado como parte de factores de evaluación el cumplimiento de normas ISO anticorrupción. También puede ser una modalidad, pero de la mano con otras, ¿no? El adecuado régimen sancionador también es una forma de incentivar, pero siempre de la mano con un enfoque preventivo, no solamente sancionador. Ese es un punto clave y yo les pido encarecidamente que revisen cuáles son las recomendaciones que establece la OCDE para fortalecer la integridad y la transparencia en el marco de las compras públicas. Siempre he verificado el tema de la publicidad, de la vigilancia ciudadana, del enfoque que no solamente se limite a reaccionar cuando ya pasaron las cosas, sino simplemente prevenir estas malas conductas. Entonces vamos por ese lado, incentivando este punto, ¿no? Es importante que el OCE también se alinee con esas. De hecho, el proyecto anterior de la Ley de Contrataciones con el Estado establecía y reconocía muchas de las recomendaciones que eran dadas por la OCDE, ¿no? Entre ellas justamente el enfoque, además del enfoque de gestión por resultados, y el valor por dinero, también veía el tema de prevenir este tipo de conductas. Ahora, OCE, fortalezas y debilidades y aspectos a mejorar. ¿Qué se puede mejorar en el OCE? El OCE cumple una labor loable, cumple una labor bastante importante, requiere recursos, requiere presupuesto, requiere un adecuado sentido de responsabilidad por parte de los funcionarios y servidores públicos. Las subdirecciones del OCE están recargadas de bastante carga laboral con las elevaciones, con los pronunciamientos, con los pronunciamientos que tiene que decir la Dirección Técnico Normativa, eh, con los sancionadores, con los procedimientos de apelación. Hay bastante carga. Hay también recursos, claramente, ¿no? Pero hay aspectos siempre por mejorar, hay aspectos que tienen que reforzarse. Hay algunas debilidades también, ¿no? Y justamente para eso creo que estamos analizando a través de este diplomado la mejora, ¿no? No solamente se trata de criticar, sino también buscar soluciones. Em, el enfoque de la supervisión, ¿no? Muchos han criticado que a través de la supervisión, pues simplemente se busque el incumplimiento, ¿no? Y me quedo en el incumplimiento, lo cual no es acorde, pues, a un régimen que busca el resultado, ¿no? La finalidad pública, que la entidad en realidad tenga el bien servicio o la obra respecto a la cual está contratando, porque recordemos que hay una finalidad pública. Si yo contrato un hospital, claramente lo que voy a querer es obtener ese servicio, el reforzamiento de este servicio de salud que se me va a dar a través de esta infraestructura. Y no solamente voy a querer simplemente que el contratista me contrate, realice la obra civil, ¿no? Entonces, siempre tener a la vista este enfoque de gestión por resultados y valor por dinero. Y esto va de la mano en cómo se ha dado el régimen durante los años, ¿no? A partir del decreto legislativo 1017 hasta el último proyecto de ley, ¿no? Siempre se ha cambiado el enfoque, ¿no? Inicialmente en el decreto legislativo 1017 veíamos pues la existencia de un enfoque más centrado en el procedimiento, ¿no? En el procedimiento se daba mucho valor al procedimiento. Si no se cumplía en el procedimiento, algo se declaraba nulidad de todo el procedimiento de selección, por ejemplo, ¿no? Era un poco más riguroso, la norma era más como un corsé al funcionario público, ¿no? Si no se cumplía con las formalidades, simplemente se invalidaba todo el procedimiento, se declaraba nulidad. No me importa que de por medio esté una finalidad pública, no me importa que haya una obra que brinde mejor servicio de salud, no me importa que una infraestructura educativa que pueda optimizar la enseñanza a los niños, a los jóvenes, ¿no? Sino simplemente a mí me importa que se cumpla con los procedimientos. También está pues la Contraloría con su labor inquisitiva, ¿no? Con sus incentivos de buscar responsabilidad en los funcionarios y servidores públicos. Con el enfoque de gestión por resultados, eh, que se da a partir de la ley 3022.5, ¿no? Recordemos que esta entra en vigencia el 9 de enero del 2016, si no me equivoco. En enero del 2016 ya se cambia un poco el enfoque, ya se dice no es el procedimiento en sí lo que importa, sino lo que importa es el resultado, lo que se obtenga, la optimización del bien servicio de la obra en el marco de esta contratación. Para esto se da más flexibilidad, más discrecionalidad al funcionario servidor público. Muchos dicen que en ese momento, y que es el enfoque que se mantiene hasta el momento, ¿no? En conjunto con otros principios y otros valores, decían que se habría apresurado mucho o el legislador digamos, había tenido una decisión muy poco analizada en el sentido de brindar total discrecionalidad al funcionario público,
sabiendo que tiene un órgano de control, sabiendo que existe una Contraloría que lo fuerza pues a tomar determinadas decisiones, ¿no? Y frente a ello, pues, por más discrecionalidad que le des, el funcionario pues no va a querer dejar sin efecto una resolución de contrato, inaplicar una penalidad o simplemente conciliar, ¿no? Que prácticamente no se concilia en el marco de las compras públicas porque justamente hay un temor en el marco de, el Sistema Nacional de Control. Entonces, la idea de todo esto, ¿no? Y el valor al final, el valor por dinero como parte del último proyecto de ley, del anterior proyecto de ley que hubo, es básicamente graficar un poco que la supervisión y la labor que se tiene que realizar al momento de revisar que se está cumpliendo con la normativa, tiene que ir de la mano de un enfoque correcto. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quiero sancionar a todos los proveedores? ¿Quiero determinar responsabilidad? ¿O lo que quiero en realidad es que tenga un régimen eficiente, que cumpla que se cumpla con con la finalidad pública, que yo tenga mi entidad que contrate rápidamente bienes, servicios y obras y que los más beneficiados sea la colectividad? ¿Quiero eso en realidad? Si quiero eso en realidad, de repente me convendría flexibilizar un poco más el régimen, ampliar un poco más el público o los agentes que van a participar en estos procedimientos de selección, darle más beneficios, más incentivos. O lo que quiero yo es un régimen inquisitivo, ¿no? Creo que no es lo que se quiere eso, ¿no? Sancionar por sancionar. Creo que eso no es lo que se busca en el marco de unas compras públicas. Recordemos inclusive que antes la presentación de documentación inexacta, es decir, aquella documentación que hasta inclusive pueda tener errores, tenía la misma sanción que la presentación de documentación falsa con la 1017. O sea, yo podía presentar un certificado con un error en la fecha, con un mes o 3 o 4 días antes, y eso era un documento inexacto, y se me aplicaba como mínimo 36 meses para contratar con el Estado. ¿Se imaginan tremenda sanción para un documento con error? Y es a partir de la 3022.5 que se separa la presentación de documentación falsa, que involucra una mayor gravedad que la de documentación inexacta, que involucra pues hasta errores materiales, pues, ¿no? Entonces, y ahí se da un gravamen menor de hasta 3 meses o inclusive hasta mucho menos de 3 meses. Entonces, es importante tener en cuenta este enfoque, ¿no? Que va de la mano también por el principio de la gestión por resultados, ¿no? Em, que brinda, la idea es justamente lograr que se obtenga la finalidad pública y que el Estado al final termine contratando al mejor precio y teniendo un adecuado bien servicio de obra de calidad. Ahora bien, ¿cómo se supervisa? Ahora bien, la supervisión en el marco del OCE también debe ser reforzada en un aspecto. No hay que olvidar la adjudicación simplificada. La adjudicación simplificada es un procedimiento de selección que, si bien es cierto, involucra montos menores, no es como la licitación ni el concurso público, no puede dejarse de lado al momento de supervisar. Si en el marco de un procedimiento de selección existe una indebida consignación o valoración de consultas y observaciones, claramente existen bases que están orientadas a un determinado proveedor o que son ilegales o que contienen aspectos oscuros, imprecisos, incongruentes. Lamentablemente, en la adjudicación simplificada no se ha previsto una vía, como en el caso de las licitaciones y concursos públicos, que es la elevación al OCE para que verifique si se está cumpliendo o no con los principios, si se está cumpliendo o no con la legalidad. Y eso equivale también a la pérdida de gran cantidad de recursos del Estado, porque al final van a estar, pues, vamos a estar ante un procedimiento que ha sido orientado a un postor que no tiene las capacidades ni aptitudes para contratar ese determinado bien, servicio u obra. Entonces, ¿qué podemos proponer frente a ello? Actualmente el régimen, si me pongo a analizar la norma, yo podría presentar una denuncia ante SPRIP, ¿no? Ante la Subdirección de Procesamiento de Riesgos. ¿Pero cuánto se va a demorar esa denuncia? 30 días hábiles para pronunciarse. A los 30 días ya ese proceso ya se adjudicó, ya se consintió la buena pro, ya ese postor ya contrató con el Estado, es decir, no es eficaz, no es eficiente. Entonces, frente a ello se propone tal vez que la norma se modifique y que se incluya una forma en la cual puedan presentarse mecanismos céleres para emitir pronunciamientos que verifiquen si en una adjudicación simplificada se ha cumplido o no con, eh, con la legalidad en el momento de integrar las bases, ¿no? De repente, condicionarse también al pago de una tasa para que no se haya más recargo de labores en el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado, pero no hay que olvidar que la adjudicación simplificada, al igual que concurso de licitación pública, también involucra una gran cantidad de presupuesto que no puede dejarse de lado.
La adjudicación simplificada también es importante. Si verificamos inclusive los mismos estudios publicados por el OCE, claramente la mayor cantidad de presupuesto se va en las obras, pero si juntamos todo lo que se da en las adjudicaciones simplificadas, también se involucra una gran cantidad de presupuesto que puede estar inadecuadamente utilizado justamente ante la falta de mecanismos de supervisión. ¿Qué más? Además de lo que le estoy mencionando, también hay una crítica de por medio sobre la forma en cómo tiene que conducirse las funciones por parte del Tribunal de Contrataciones con el Estado. El Tribunal de Contrataciones con el Estado como órgano que soluciona las controversias, que sanciona a los proveedores, porque tiene esa potestad establecida por ley, tiene también que realizar una adecuada labor al momento de ejercer estas funciones. ¿Y por qué lo digo? Porque durante la práctica y la verificación de muchos, de muchas resoluciones por parte del tribunal, hemos dado cuenta que existe una falta de predictibilidad en las decisiones. Hay cambios radicales, no hay una predictibilidad en la forma en cómo se pronuncia, no solamente por poner un ejemplo, ¿no? Cuando se presentaba un procedimiento de selección, perdón, un procedimiento de apelación, ¿no? Para cuestionar la legalidad o no de una adjudicación de la buena pro, ¿no? Una indebida descalificación de un proveedor, etcétera. Y yo presentaba como parte de la garantía que tengo que presentar, que es el 3% del valor del procedimiento, como requisito de procedencia para recurso de apelación. Muchas veces pasaba que la mesa de partes no se le pasaba pues los errores, determinados errores específicos de la carta fianza. Por ejemplo, el organismo supervisor estaba mal tipeado, ¿no? Recordemos que las cartas fianza se rigen por un principio de literalidad, ¿no? Tienes que colocar específicamente el monto, tiene que coincidir el RUC, que estés a favor del organismo supervisor de las contrataciones con el Estado. Entonces, ahí justamente venía el problema porque cuando se le pasa cuando se le pasa a la mesa de partes esta observación, ya estamos ante un procedimiento de apelación iniciado, con la presentación de mi recurso, con la absolución de este recurso, con esta deficiencia. Entonces, anteriormente ya habían resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado donde se había la posibilidad de que se subsane esta deficiencia, este error involuntario, este error de forma de esta carta fianza, ¿no? Que se subsane ya de modo posterior, ¿no? Que se tenga por subsanado, que se pide cuando dice que subsane el error, etcétera, ¿no? Porque digamos que había un principio de flexibilidad, hay una finalidad pública de por medio, ¿no? Sin embargo, hace poco se emite una resolución por parte del tribunal indicando que el recurso de apelación, que no se puede efectuar esta doble verificación, no hay una subsanación doble que esté prevista en la normativa de contrataciones con el Estado. Si hay un error, es culpa del proveedor y por ende no deberá, pues, consignarse o subsanarse de oficio este aspecto, ¿no? Sino que declarado improcedente el recurso y simplemente, ni siquiera improcedente, se tiene por no presentado el recurso. Entonces hay un cambio de criterio. Después de que había una continuidad de resoluciones, se cambia el criterio en este caso. Posteriormente, ¿qué más aspectos que analizamos en el marco de la forma en cómo actúa el Tribunal de Contrataciones con el Estado? La forma en cómo se analiza los tipos infractores, ¿no? Por ejemplo, en el caso, el más peculiar, el más controversial, digámoslo así, es la presentación de documentación inexacta. Hay presentación de documentación inexacta cuando no exista un documento que sea contrario a la realidad y que este documento genere un beneficio o ventaja indebido. Hasta ahí estamos bien. Beneficio o ventaja indebido. Si, por ejemplo, yo presento un certificado de trabajo donde existe un error material y se indica que mi profesional clave no terminó sus labores al 30 de noviembre, sino que fue al 30 de noviembre del 2019, sino que se extiende hasta 31 de enero del 2020, dice que esa información es inexacta, pero también tiene que verificar si hay una utilidad para ese procedimiento de selección. ¿Qué pasa si ese certificado no me da ninguna utilidad porque yo igual tengo 5 años y 30 y, no sé, 10 meses? 5 años y 10 meses y el límite era solamente de 5 años según las bases. Yo llegaba con 5 años.
Y esos 2 meses o ese mes y picos, ¿me genera a mí algún beneficio? Ninguno, claro, ¿no? Porque yo ya tengo hasta meses adicionales, mi personal tiene gran cantidad de experiencia, entonces no me pueden sancionar por eso. Pese a ello, ha habido casos en los cuales el tribunal ha sancionado por ese tipo de errores, pese a que no existe este beneficio indebido, porque a través de un acuerdo de sala plena, también muy cuestionable, indican que no solamente estamos hablando ante un beneficio real, sino también en un beneficio potencial, y por la potencialidad se extiende hasta cualquier escenario. Yo presenté este documento, yo potencialmente tuve el beneficio de que mi propuesta fuera aceptada porque debió haber sido descalificada, por decirlo así, o debió haber sido declarada no admitida. Potencialmente tú pudiste haber ganado la buena, de repente hasta ni gané la buena pro, pero presentaste el documento inexacto. Entonces no tiene mucho sentido analizar de esta manera este tipo de infractor, ¿no? Sino que tiene que analizarse con una ventaja real, potencial, porque la idea no es sacar del mercado a un proveedor sancionándolo con 6, 7, 8, 9 meses o 36 meses para contratar con el Estado, que es lo máximo que se puede sancionarse para este tipo de infractor. Otro aspecto, em, la famosa duda razonable, ¿no? El principio de licitud. Existe la, el criterio de que cualquier pronunciamiento por parte de un emisor del documento indicando que la firma indicada en un certificado en específico no es de él, no es decir, la negativa del emisor del documento es suficiente para sancionar al proveedor por presentación de documentación inexacta, mínimo 36 meses, ¿no? Claramente, pues también es un aspecto que tiene que ser analizado en el caso concreto. No puede haber una regla de que simplemente porque el emisor del documento dice que se desconoce su firma en un determinado papel, ya tú has incurrido en presentación de documentación inexacta, en presentación de documentación falsa, ¿no? Debería analizarse otros medios de prueba, por ejemplo, una pericia grafotécnica, ¿no? De repente la conducta contradictoria que puede haber efectuado esta persona en el marco de un procedimiento de selección. De repente esta persona está negando su firma para perjudicar a un determinado proveedor. Entonces hay que analizarlo siempre a la luz del principio de presunción de licitud, de la duda razonable. Em, Otros puntos adicionales, la interpretación extensiva de impedimentos, ¿no? Cuando, por ejemplo, existen impedimentos para contratar con el Estado que están analizados a la luz de información registral. La información registral, la información registral que está consignada obviamente, en registros públicos, es suficiente para indicar que un proveedor está impedido para contratar con el Estado. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una empresa? Tuve una empresa donde yo fui gerente general o fui accionista, y esta empresa, yo renuncio, presento mi renuncia, ¿no? Esta es aceptada inclusive, y posteriormente a la empresa, a la persona jurídica, se le olvida de inscribir mi renuncia en registros públicos. Yo quedo como gerente en el marco de esa empresa. Pero yo presenté a través de una carta notarial mi renuncia y pasaron meses inclusive. Esta empresa es sancionada. Y claro, existen unos impedimentos, un impedimento específico que establece que el gerente forma parte de la empresa, el accionista que es sancionado tampoco se encuentra y que forma parte de otra empresa, genere el impedimento a esta segunda empresa para contratar con el Estado, ¿no? Pero yo le puedo decir, ¿sabes qué? Pero yo renuncié hace tiempo, y el OCT dirá, el Tribunal de Contrataciones, no, pero tú debiste, la información registral para mí es la que vale, ¿no? Tú debiste también inscribir tu renuncia. Pero yo digo, pero ¿cómo yo puedo, como renunciante, como una persona que está dejando un cargo, obligar a la otra empresa a que efectúe esta inscripción en registros públicos? Claramente tú tienes que verificar la verdad material, ¿no? Recuerda que estás sancionando, me tiene que haber presunción de licitud, tiene que haber verdad material, tiene que haber justamente una adecuada verificación de que en realidad lo que establece el registro público no es constitutivo, sino es declarativo. Sin embargo, en varias oportunidades se ha verificado solamente la realidad registral y no la realidad material, ¿no? Entonces, este criterio de alguna manera también tiene que cambiar, porque la idea, repito, no es dejar al mercado de proveedores por cuestiones meramente formales, sino lo que se busca es justamente que existan
que se sancionen a los que tengan que sancionarse. Si presenta un documento falso, obviamente es una conducta reprochable que tiene que ser sancionada, inclusive verificarse responsabilidad penal. Pero aquellos certificados que, por ejemplo, tengan errores materiales, errores que no generen ningún beneficio, ¿por qué sancionar este tipo de conductas? ¿Por qué al menos no verificar si existe o no una ventaja real en un procedimiento de selección y no ampliar el tipo infractor hasta límites indebidos a través de un acuerdo de sala plena? Entonces, básicamente, este aspecto debe ser analizado al momento de revisar la forma en que viene actuando el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado. Para finalizar la exposición, quisiera centrarme en algunas ideas fuerza. La primera es la importancia de que exista un organismo supervisor de las contrataciones con el Estado. Es importante para el régimen porque a través de este organismo, a través de funciones normativa, sancionadora, consultiva, y supervisora, lo que se va a realizar es la verificación, la vigilancia de que se esté cumpliendo la normativa por parte de entidades públicas y los agentes que actúan en el mercado, que son los proveedores, que pueden ser participantes, contratistas, postores. Entonces, la idea es que justamente atendiendo a esta labor instrumental de la ley de contrataciones con el Estado, esta sea cumplida, pero que no se perjudique la finalidad pública de la contratación, que no se perjudique el bien servicio, la obra con buen precio y buena calidad. Otro punto importante también, entonces tenemos claro la importancia de un organismo supervisor de las contrataciones con el Estado. Previamente a eso, recordemos la importancia del régimen. Aquí en el régimen de contratación pública, con la ley de contrataciones con el Estado, estamos ante fondos públicos de por medio. Es por eso que existe un mandato constitucional previsto en el artículo 76 que consagra que todo procedimiento a través de fondos públicos será a través de un procedimiento de selección competitivo en el cual se resguarden los principios de igualdad de trato, de transparencia, libertad de concurrencia, competencia, vigencia tecnológica, etcétera. Hasta el Tribunal Constitucional ha interpretado este artículo indicando que básicamente lo que se busca es la eficiencia, el Estado obtenga el bien servicio y obra al mejor precio y calidad. No perdamos de vista eso. La ley de contrataciones con el Estado es una ley, sí, de desarrollo constitucional, pero es instrumental a una finalidad pública. De ahí viene justamente relacionado a la importancia que existe un OCE, un organismo supervisor técnico especializado que permita vigilar que la normativa se cumpla, pero a través, y la tercera idea fuerza, que no perder el enfoque que se tiene que analizar al momento de analizar, de ejecutar esta labor supervisora. No perder de vista que no se tiene que acá hacer prevalecer el procedimiento y las formas, sino que todo está orientado a que se cumpla una finalidad en el marco de la contratación administrativa, ¿no? Que el Estado, las entidades públicas tengan el adecuado bien servicio de la obra en mejor precio y calidad y que esto repercute en la vida de las personas. Un adecuado hospital, eh, una infraestructura educativa adecuada, servicios de vigilancia, servicios de seguros, equipos contra incendios, todo tipo de bienes, de repente trajes, todo esto siempre va a estar aparejado a una finalidad pública. Entonces, básicamente, esas son las ideas que quisiera que queden con ustedes. También he efectuado una bibliografía recomendada, está como parte de los materiales para que ustedes la puedan revisar y sustentar. Recomiendo mucho las lecturas de la OCDE, la recomendación y la contratación pública en el Perú, donde establecen el síntoma, los aspectos sintomáticos de nuestro actual régimen y alternativas de solución, que es lo principal, porque muchas veces nos enfocamos en el problema y no analizamos alternativas de solución. Y las alternativas de solución tampoco son tan complejas, en realidad están ahí. Solamente falta una voluntad política que permite establecerse a través de una norma, ¿no? Fortalecer la publicidad, la vigilancia ciudadana, las capacitaciones de los funcionarios y servidores públicos. Muchas veces se incurren en prácticas contrarias a la ética y la transparencia por falta de conocimiento de todo el régimen y todas las prácticas, de la identificación de estas prácticas indebidas y de cómo uno puede reaccionar frente a ellas. Entonces, es importante fortalecer ello, ¿no? Si queremos analizar un poco los organismos técnicos especializados, en el régimen de los organismos públicos descentralizados, recomiendo mucho la lectura de Juan Carlos Morón, la tercera, y el tema de la transparencia, donde se critica mucho la labor del organismo supervisor de las contrataciones con el Estado y cómo la transparencia va a permitir una óptima contratación pública. Recomiendo la lectura de Ana Teresa Revilla Vergara, que es fue escrita hace bastante años, pero cobra vigencia el día de hoy. La lectura del doctor Marcos Martínez también, Quo Vadis Oce, también es importante porque no debemos regresar a los enfoques formalistas
en los cuales no se persigue correctamente la finalidad pública de la contratación y el enfoque, teniendo presente que la ley de contrataciones con el Estado es instrumental y no una finalidad en sí misma. Y también la lectura de Luigi Castro sobre la supervisión del OCE en las compras públicas, para que den cuenta de cuáles son las falencias y los logros también a través de el OCE en el marco de las labores que ha desarrollado a través de estas subdirecciones, ¿no? Que son la Subdirección de Identificación de Riesgos que afectan la competencia, CIRC, la Subdirección de Procesamiento de Riesgos, SPRI, y la CIRE, que es la Subdirección de Identificación de Riesgos en contrataciones directas y supuestos excluidos. Entonces son lecturas que yo recomiendo y que las he colocado como parte de los materiales. Cualquier duda, consulta, también puede, ahí les dejo mi correo para que puedan formularla. Yo con gusto las absolveré. Muchas gracias por el tiempo y quedo atento a cualquier consulta que puedan tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Gómez. En efecto, tenemos algunas preguntas, las cuales quisiera compartírselas. ¿Le parece si le comento la primera? Sí. Ya, perfecto, doctor. Dice lo siguiente. En la actualidad, los expedientes técnicos deben contener el plan COVID o quedó sin efecto. ¿Me podría repetir la pregunta? Expedientes técnicos si deben tener el plan COVID o quedó sin efecto. Respecto a esa consulta, yo entiendo que en los expedientes técnicos se mantiene esta obligación de mantener el plan COVID, justamente porque todavía encontramos ¿no? ante el peligro de que pueda haber algún contagio en específico. Sin embargo, le voy a pedir a Gustavo que por favor me deje su correo electrónico para efectuar una constatación a ver si existe una norma en específica en la cual se haya establecido que ya no resulta aplicable. Recuerdo que hasta hace poco el mismo Tribunal de Contrataciones con el Estado pedía y consultaba a cada entidad pública si era necesario incluir como parte del requerimiento el plan COVID en el marco de las obras públicas. Y si era necesario y no se había incluido, pues se declaraba nulidad del recurso de apelación, del procedimiento de procedimiento de apelación que se había efectuado, ¿no? Le voy a pedir a Gustavo que por favor me deje su correo para absolver este punto, porque quisiera verificar, no quisiera dar información, pero hasta donde tenía entendido, todavía se mantenía esta obligación. Voy a verificar y efectuaré pues la absolución correspondiente. Muchas gracias, doctor. Le comento la siguiente pregunta. Dice, ¿qué ocurre si en un contexto de pandemia se da una contratación por estado de emergencia que tiene exigencias al proveedor de los servicios que son contradictorias? Por ejemplo, entre lo que exige el contrato y otros requisitos en las bases, y nadie observa y tampoco la entidad contratante rectifica. ¿Cómo se resuelve la controversia? ¿Priman los términos del cuerpo del contrato a lo que conste, por ejemplo, en otros documentos como las bases integradas? A ver, esta consulta está más arriba, ¿verdad? A ver, ¿qué ocurre si en un contexto de pandemia se da una Sí. contratación por estado de emergencia que tiene exigencias al proveedor? Contratación por estado de emergencia. Es decir, estamos aquí ante una contratación directa, ¿correcto? Contratación por estado de emergencia que tiene exigencias al proveedor de los servicios que son contradictorias. Por ejemplo, entre lo que exige el contrato y otros requisitos en las bases. Y nadie observa, claro, pues nadie observa porque justamente es una contratación directa. Y tampoco la entidad contratante rectifica. ¿Cómo se resuelve la controversia? Prima los términos de referencia o lo que conste, por ejemplo, en los documentos con las bases integradas. Si es una contratación directa por estado de emergencia, yo entiendo que en primer lugar ha habido un pedido de cotización y es el mismo proveedor quien ha efectuado una oferta en este caso. Entonces, y posteriormente esto ha sido regularizado, ¿no? No tengo todos los datos del caso en este aspecto, pero yo entiendo que lo que debe primar siempre son los términos de referencia, ¿no? Los términos de referencia, porque el contrato, digámoslo así, no puede, es una consecuencia de, ¿no? No puede modificar lo que está establecido en los términos de referencia, que son, digamos que las reglas de juego, en este caso, que pese a que es una contratación directa, ¿no? Siempre míralo por ese punto. Inclusive hay opiniones del OCE. Ojo, revisan opiniones generales de la Dirección Técnico Normativa, donde establece qué prima ante supuestos de contradicción e incongruencia. Yo entiendo que primaría los términos de referencia que son las bases a través de las cuales, el marco en el cual uno tiene que presentar pues su cotización en específico, ¿no? Y el contrato no podría variar estas especificaciones porque justamente pues este acto de la firma del contrato se da de modo posterior, ¿no? O recuerda que el error no puede generar derecho.
Muchas gracias, estimado doctor. Aquí tenemos una tercera pregunta y final. Dice lo siguiente. Doctor, ¿cómo se formula el plan anual de contrataciones y si todas las contrataciones deben estar incluidas en este? Ya, a ver, sobre el plan anual de contrataciones, aquí ya estamos en una etapa, en la fase de actos preparatorios, ¿no? Claramente aquí tienen que verificarse cuáles son las necesidades específicas que tienen que tener cada una de las entidades públicas, ¿no? Esto hay que delimitarlo de conformidad pues con el cuadro de necesidades que tengan que tener determinada entidad. En el marco de las entidades, cada uno de estas necesidades van a variar siempre, ¿no? Entonces siempre hay que verificar esto, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que tiene para un determinado año de conformidad con el cuadro de necesidades? Sobre el tema de si estas contrataciones, sobre si estas contrataciones tienen que mantenerse o si pueden variar. Por ejemplo, yo te pongo un caso, ¿no? En el caso del COVID, el contexto COVID, hubieron necesidades que sobrevinieron durante la ejecución de este plan anual de contrataciones. Entonces, se puede modificar el plan anual de contrataciones, se puede modificar a través de una resolución por el órgano competente donde se incluyan estas nuevas necesidades que puedan producirse durante esta etapa, pues siempre y cuando esté sustentado, motivado, ¿no? A través de un informe técnico, pero sí puede ser modificable. Eso es lo que me refiero. Muchas gracias, doctor Gómez, por dar respuesta a todas y cada una de las preguntas. Con ello hemos dado por culminada la sesión que teníamos, la primera sesión del día de hoy, y le agradecemos muchísimo su presencia y esperamos poder contar con usted en siguientes oportunidades, doctor. Muchas gracias a todos y atento a cualquier duda, consulta que puedan tener a través del correo electrónico, a las que no he visto por ahí algunas consultas que no he absuelto, pero me las pueden formular al correo directamente y yo con mucho gusto las absuelvo. Muchas gracias a Bill Oyer también por la invitación. Muchas gracias, doctor. Que tenga un excelente cierre de semana. Igualmente Hasta una para ti. próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad.